¿Qué es la psicología? ¿Realmente es un asunto de esoterismo? ¿Realmente es ir a dar consejos? ¿Realmente se basa en experiencias de vida o es algo más? Pues es una pregunta que muchas personas nos hacemos, muchas personas no sabemos tampoco, y pues es momento como de dar un paso allá y conocer un poquito más de esta hermosa ciencia. Muchas veces por desconocimiento solemos confundir o pensar que la psicología tiene que ver con asuntos más de orden esotérico, de orden espiritual incluso, o con que mi experiencia de vida y todo ese conocimiento empírico que he ganado con el paso del tiempo me permite a mí dar consejos y eso a mí ya me hace un psicólogo o un experto en psicología. Creo que debemos de partir de su epistemología, de sus bases para determinar qué es la psicología y comprenderla un poquito mejor. Para entender mejor a la psicología hay que ir a su base etimológica. La palabra psicología viene del griego antiguo y se compone de dos palabras, la palabra psique, que significa alma o mente, y logía, que significa estudio o tratado. Entonces la psicología pasaría a ser el estudio del alma o de la mente. Actualmente decir que una ciencia estudia el alma no está en debate, no se considera algo científicamente muy aceptado. Entonces la psicología ha pasado a estudiar las afecciones emocionales, la cognición y la conducta del ser humano. Y ya que estamos hablando de los griegos, hay un mito que se llama el mito de Psique y Eros. Es un mito bastante bonito, bueno, particular, peculiar, y nos hablaría del origen del símbolo de la psicología, de la psique, de esta que anda por acá. En algún momento tal vez suba un video hablando de este mito. Siguiendo con este asunto de la psicología, hay que darnos cuenta que la psicología entiende o comprende al ser humano como un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo comprende como un ser biológico, con necesidades biológicas primarias, como un ser social que está inmerso en un entorno, en una sociedad, y como un ser psicológico, o sea, como un ser que tiene una mente, una particularidad, una personalidad, un temperamento, un carácter. Y la psicología engloba estos tres elementos para dar explicación al ser humano, sus comportamientos, la forma en que se maneja dentro de su entorno y cómo las afecciones naturales como enfermedades o estilos de vida afectan tanto la parte biológica a la mente y la mente a la parte biológica. Es un feedback bastante interesante y la psicología es una ciencia que se encarga de estudiar todos estos procesos y cómo afectan uno al otro. La epistemología de la psicología tiene una base en las ciencias naturales, en este caso en la biología, ya que como se dijo anteriormente el ser humano es un ser vivo, es un ser que tiene necesidades biológicas como comer, dormir, reproducirse, etcétera. Entonces, la psicología parte de la biología para comprender su conducta en esta parte animal instintiva. Y aquí entraría que la psicología debe de comprender esos procesos dentro del cuerpo del ser humano, la parte muscular, la parte ósea, la parte digestiva, la parte cardiovascular y la parte endocrina, que todo está relacionado con la mente, uno a otro se relacionan dentro del cuerpo para que ese tenga un correcto funcionamiento, ya que cualquiera de estos sistemas que falle terminará afectando a los demás, incluida la mente o la forma en que éste se comporta y se relaciona dentro de su ambiente. Por eso es importante conocer esto para podernos dar una idea de la complejidad que luego representa trabajar la parte psicológica de un ser humano. La otra parte de esta epistemología es la filosofía. ¿Por qué la filosofía? Porque la filosofía es propia del ser humano, es lo que nos da una razón de vivir, un sentido, la que trata de dar una explicación al mundo y cómo es este y por qué se comporta de la manera que es. Cómo el ser humano se debe de comportar en un ambiente, nos dice muchas veces qué es la ética, qué es la moral, cómo nos relacionamos con los otros seres humanos, en qué sentidos.
Entonces, es muy importante conocer en qué ambiente está metido nuestro ser humano, en qué contexto, bajo qué circunstancias él se maneja, con qué estilo de vida, qué tipo de pensamiento y qué filosofía es la que impera en su tiempo, porque no es lo mismo el ser humano de la Edad Media del siglo X que el de la Edad Antigua del Imperio Romano a un ser humano de la época moderna ya del siglo XIX o ya un posmoderno de esta época, porque las cosas han cambiado y aunque algunas cosas increíblemente se mantienen, otras sí pasan a modificarse. El trabajo no lo vemos actualmente como se veía hace 50 años siquiera, ya ni hablemos de cómo se veía hace 500 años, cómo se veía hace 2000 años. Entonces hay cosas que van cambiando y hay que adecuarnos a eso. No podemos medir con la misma vara al ser humano del siglo XIX que al actual, porque su contexto ya no es el mismo, la ideología ya cambió, la parte filosófica ya es otra, ya se rige bajo otro sistema económico, bajo otro sistema espiritual. Incluso anteriormente la iglesia dominaba el pensamiento del ser humano allá en la Edad Media, actualmente no, actualmente ya es un sistema basado en pensamiento de mercado y consumo, ¿no? Entonces esa parte es muy importante de tomar en cuenta en el ser humano, ¿vale? Por eso tanto biología como filosofía son parte importante de la psicología y ningún psicólogo lo podemos ignorar, ¿vale? La psicología es una ciencia muy joven y ha ido evolucionando, aunque es una ciencia en desarrollo todavía, que todavía le falta mucho camino por recorrer, ha ido adquiriendo propiedades, ha ido adquiriendo nuevas formas de ver la psicología, nuevas formas de ver al ser humano. Y entre ellas han surgido bastantes corrientes, por ejemplo, las más importantes son la Gestalt, el psicoanálisis, el humanismo, el conductismo, el cognitivo-conductual, etc. Todas parten de esta parte biológica filosófica. En la parte filosófica es donde, por ejemplo, el humanismo basa su epistemología en la corriente existencialista, el cognitivo-conductual en el estoicismo. El psicoanálisis se basa en las teorías de Freud, estas que luego son famosas del ello, el yo, el superyo, y este análisis topográfico de la mente, del consciente, inconsciente y preconsciente. Todas ellas tratan de darle una explicación al ser humano desde la parte filosófica, pero todas con una base ya biológica, que es como la evolución, cómo se generan las emociones, qué función tienen las emociones en la vida del ser humano y cómo afecta su comportamiento tanto a nivel individual como a nivel grupal, a nivel de sociedad. Esto es un tema bastante complejo y como en un video introductorio como este de psicología me llevaría mucho tiempo explicar, pero esta es la idea, que con el paso del tiempo yo ir subiendo videos en los que pueda profundizar un poco más en todas estas áreas. Para finalizar, me gustaría decir que la psicología es una ciencia muy compleja. Realmente sí se requiere estudiar bastantito, leer mucho, no solamente de psicología, sino de ciencias naturales, de historia, de antropología, de sociología, etcétera. La filosofía muy importante, todas las corrientes. Y para terminar este video solo quiero decir que la verdad y la realidad es solo una, y nosotros solo podemos interpretar un cachito de esa realidad y de esa verdad. Y como diría Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer lo que desconocemos, en reconocer nuestra propia ignorancia. Espero este video haya sido de su agrado y espero seguir contando con su apoyo. Muchas gracias. Que tengan un buen día.